Constantes, final y cons. Si no se necesita cambiar un valor, entonces usar final o cons. Estos son ejemplos de declaraciones. Hemos declarado final name y después hemos declarado como cons a la variable pi 3,14. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, queremos declarar una constante y nos surge cuál usamos, final o cons. La variable final solo puede ser seteada una vez y es inicializada cuando se accede. Se puede inicializar en tiempo de ejecución. En cambio, se define una variable como cons cuando es constante en tiempo de compilación, es decir, se inicializa en el código. Entonces, la final, se puede inicializar en tiempo de ejecución, se define una cons cuando es constante en tiempo de compilación. Y en el caso de la variable de instancia, si es un atributo de una clase, puede ser final, pero no puede ser cons. Si la definimos como cons, la tenemos que declarar como static cons. Diferencia entre final y cons. La diferencia esencial es que una variable cons no puede ser algo a calcular a la hora de la ejecución. Es decir, deben ser inicializadas con un valor constante. Un ejemplo sería la fecha actual. Entonces, esto no se puede hacer, no se puede declarar como cons porque sabemos que esto puede variar en tiempo de ejecución. Ahora, sí se puede declarar esto, es decir, como constante una variable días de la semana, 7, porque sabemos que no va a variar a la hora de la ejecución. ¿Sí? Es algo que lo definimos en el código y que luego no va a cambiar a la hora de la ejecución. Por otro lado, una variable final, aunque inmutable, esto es relativo, vamos a ver que para los tipos básicos como int, bool, string, es inmutable, pero por ejemplo para una lista no. Y tenemos que ver cómo declarar la lista para que sea inmutable. Es decir, su valor no puede cambiar, sí que se puede inicializar con algo en tiempo de ejecución. Entonces, esto sí es válido. Acá no era válido, pero acá sí es válido. En resumen, las variables final se pueden instanciar en tiempo de ejecución y las cons no. Ahora lo vemos en el código. Bueno, ahora nos vamos a ir a este 2-ejercicio final cons y vamos a trabajar sobre este ejercicio. Entonces, resumen, las variables final se pueden instanciar en tiempo de ejecución y las cons no. Acá tenemos una variable final, name. Nosotros a name vamos a, en lugar de Bob, ahora le vamos a asignar Pedro. Fíjense que al asignarle otro valor nos dice no. La variable final name solamente puede ser seteada una vez. Y así si lo probamos por cada tipo básico, por ejemplo si lo probamos con bool o lo probamos con num, vamos a ver que nos va a pasar lo mismo. Usar cons para las variables constantes en tiempo de compilación. Por ejemplo, acá definimos bar, que es una unidad de presión. Sabemos que no va a cambiar en tiempo de ejecución, que va a ser constante en tiempo de compilación. Lo declaramos acá en el código. Bar, también ATM, que es un estándar en la atmósfera, si bien tiene un cálculo, es constante. No va a variar luego en tiempo de ejecución. Ahora, este tipo de declaración no se puede hacer, este tipo de declaración, o sea, no se puede declarar de ahí como cons cuando sabemos que algo se va a calcular a la hora de la ejecución. Entonces fíjense que acá ya nos sale el error. Dice que las variables constantes deben ser inicializadas con valores constantes. Ahora sí podemos declarar días de la semana. Sabemos que no va a cambiar luego. Y en lugar de declarar como cons, sí lo podemos declarar como final y no vamos a tener problema. ¿Cuándo se le asigna
final a una variable, ese objeto no es 100% inmutable. En cambio, cuando se asigna const, este sí es inmutable. Este es para el caso de las listas. O sea, en el caso de las listas, vamos a ver que declaramos esta variable como final, le hemos asignado una lista y si le agregamos un valor a la lista, vamos a ver que no hay error. Recuerden guardar el cambio antes de probar. Start. Entonces, me sale un error en el 81. Ah, perdón. Vamos a arreglar esto. Listo, esto ya lo vemos enseguida. En la línea 81 me salió un error. Y ahora vamos a probar. Bueno, ahí sí me muestra lo que estábamos viendo. Esta parte del código. Entonces declaramos una lista. Acá le imprime la lista. La imprime perfecta. Luego agregamos el elemento. Agregamos un elemento a la lista y lo agrega y lo imprime. Pero ¿cómo? Tendría que haber saltado una excepción si decíamos que era inmutable. Y porque no es 100% inmutable. En el caso de las listas, no es inmutable si solamente la declaramos como final. Es decir, que mutó. En cambio, si hacemos lo mismo con cons, van a ver que hago lo mismo con cons. Ahora lo probamos. Y van a ver que ahora sí sale una excepción. Dice que no se puede agregar a una lista que no es modificable, que no se puede modificar. Entonces, si la declaramos como cons a la lista, sí que es inmutable. ¿Y cómo hacemos para declarar como final una variable y queremos que la lista sea constante? La podemos declarar así, de esta forma. Y van a ver que, esto recuerden guardar, van a ver que va a saltar una excepción, no nos va a dejar. Entonces, si declaramos de esta forma, también es inmutable. Es inmutable la lista. Bien. Esto también se puede hacer de esta forma. La asignación es válida. Pero esta no. Esta no. Es decir, si declaramos la lista final y la variable cons, eso no se puede hacer. Y por último, lo que veíamos en la filmina, decíamos que no podemos declarar una variable cons, sino tenemos que declarar como static cons. Entonces acá tenemos la clase círculo que tiene esta constante que es pi. Para declararla usamos static cons. Voy a guardar. Y ahí terminamos con el resumen de final const en la filmina. ¿Cuándo usar final const? Usar final si no se sabe cuál será su valor en tiempo de compilación. Por ejemplo, cuando puede necesitar obtener valores de una API, esto lo vamos a ver después, esto sucede cuando se ejecuta su código. Usar const si está seguro de que no cambiará un valor al ejecutar su código, por ejemplo cuando se declara una oración que siempre permanece igual. Estos son los operadores en Dart, son similares a otros lenguajes de programación. Tenemos operadores de igualdad y relacionales, fíjense, el igual, el distinto, mayor, menor, mayor igual, menor igual, estos son los que más usamos para el casteo de tipos, el OR lógico, el AND lógico, ¿no? Las operaciones. De esta parte, operadores de incremento-decremento, dejo ejemplos y explicaciones en un archivo de código. Ahora vamos a seguir con los operadores condicionales. La condición if
evalúa cierta condición y ejecuta un código en caso de que la condición sea válida. En caso contrario, utiliza otro bloque de código o incluso puede realizar otra evaluación anidada. Esta estructura es similar al resto de los lenguajes de programación. Entonces acá declaramos una variable precio. Si precio es igual a 500, va a imprimir en pantalla precio promedio. Si no, si precio es mayor a 500, va a imprimir precio mayor al promedio y si no, precio normal. Lo interesante en Dart es que es este, el operador ternario, que reduce la estructura if para utilizarlo en este tipo de casos sencillos. Entonces, acá declaramos otra vez precio igual a 500 y tenemos acá la condición. Si precio es menor a 500, usamos el signo de interrogación para el entonces, es true. Y si no, los dos puntos, es false. Entonces, el precio es menor que 500, esto es falso. Entonces, por lo tanto, va a retornar falso. Va a retornar falso acá la variable. Entonces, es barato, va a haber un falso. Nos vamos al código para probar esto. Bien, acá nos vamos a ir al archivo que dice if flujo de control. Entonces, en if flujo de control tenemos un ejemplo acá con salario de 15.000. Si salario es mayor a 20.000, como salario es 15.000, no es mayor, es falso, por lo tanto va a imprimir, tienes que trabajar duro. Y después tenemos una serie de if. Hemos declarado la variable nota que es igual a 70. Si nota es mayor o igual a 90 y nota es menor que 100, entonces imprimir por pantalla, excelente. Si no, si nota es mayor o igual a 80 y nota es menor a 90, imprimir muy bueno. Y así sucesivamente. 70 va a entrar acá. En esta condición se va a cumplir esta condición, por lo tanto va a retornar muy bueno. Bueno. Entonces ahí lo vamos a probarlo. Y ahí vemos que retorna. Para el primer if tienes que trabajar duro y para este if más complicado devuelve muy bueno. Seguimos con las estructuras condicionales. Entonces es cuando trabajamos con esta expresión que nos permite reducir en una sola línea de código cuando tenemos una condición de este estilo, una expresión condicional de este estilo. Entonces acá hemos definido, este es sencillo el ejemplo que voy a dar, A igual a 2, B igual a 3. Entonces, si A es menor a B, A es menor a B, entonces es verdadero, va a devolver A, que es 2. Entonces, número menor va a ser 2. Acá fíjense que usamos interpolación. Y va a decir número menor es más pequeño. En este otro caso tenemos precio. Hemos definido una variable es barato. Si precio es menor a 500, esto es falsa esta condición, por lo tanto va a devolver false. Es barato, false. Y después esta expresión se utiliza para devolver un valor por defecto, sería. Entonces, dice, si nombre es distinto de null, entonces devuelve nombre, en este caso cadena. Y si es null, va a devolver usuario invitado. Bien. Entonces lo vamos a guardar. Todo almacenado. Y ahora vamos a hacer dar 3.2. Bien. Y lo vamos a revisar. Entonces el primero devuelve. 2 es el más pequeño. Sí, 2 es el más pequeño. Es barato. False. Y el otro cadena. ¿Cierto? Ahora, si acá, si esto fuera nulo, guardamos, limpiamos y vamos a probar. Ahí devuelve usuario invitado.
Bueno, después les pido que lo prueben a esto. Switch. Evalúa una variable según diversos casos. Se puede utilizar etiquetas como continuar para saltar a otro caso dentro del switch. Acá hay un ejemplo. Directamente nos vamos a ir al código para ver. Entonces, acá nos vamos a switch y tenemos el ejemplo. Hemos declarado un número. Algo importante, se aplica solo a int y string. Hemos declarado un número, una variable number, hemos dado un valor de 10, o sea que es un entero. Si number. Entonces, fíjense que tenemos switch y acá tenemos number. En el caso de que sea 10, entonces imprimir es un 10. Justo es 10, entonces va a entrar dentro de este bloque de código y va a continuar acá en 100. ¿Y dónde está 100? 100 está acá. Entonces, esto va a permitir que salte acá, ¿cierto? Y acá va a entrar a este bloque y va a imprimir es un 100. Entonces, ahora guardamos siempre por las dudas y vamos a probar a ver si pasa realmente eso. Para eso vamos a dar Dart y vamos a poner 3 puntos en el archivo, nombre del archivo. Entonces primero ingresa acá, es un 10 y luego salta acá al 100 y imprime es un 100. En el caso de que no ingrese, o sea, no ingrese en ninguno de los bloques, es decir, que no se cumpla ninguna de las condiciones, en este caso se ha definido por defecto que va a poner es otro número. Entonces nosotros si acá pusiéramos un 11, guardamos y ejecutamos, nos larga es otro número. Ciclos de control. Entonces tenemos distintas formas de iterar. Por un lado tenemos el for, muy similar al que tenemos en otros lenguajes como Java. Entonces acá decimos de igual a 0, tenemos una condición mientras i sea menor a 10 y va a ir sumando de a 1. O sea, i más es igual a i igual a i más 1. Similar acá a num. Num es igual a num más 1. Arreglo un poco ahí. Bien. Y entonces acá va a imprimir. Primero va a mostrar por pantalla el 0, después el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Después para recorrer listas, algo que se utiliza mucho. Por un lado está el for each, es decir, acá hemos definido una lista con 3 elementos, string 1, 2, 3, y queremos recorrerlo y mostrar cada uno de estos elementos. Entonces hacemos lista.forEach, definimos que cada uno de los elementos se va a llamar num y acá usamos la función flecha. Esto lo vamos a ver enseguida en este módulo. Y esto va a imprimir primero 1, después 2 y después 3 por pantalla, utilizando forEach. Es algo que también, esto el forEach, que se utiliza mucho. Otra forma de recorrer listas es usando el in. Entonces tenemos la lista, esta con los 3 elementos de string, y decimos que cada elemento lo vamos a nombrar o lo vamos a referenciar como num en la lista. Entonces cada elemento en la lista, que le hemos llamado a cada elemento num, en lugar de num podríamos haber puesto element, por ejemplo, o elemento. For string elemento in lista y acá imprimimos print elemento. En este caso, como hemos puesto num, hacemos print num y entonces va a imprimir por pantalla primero 1, después 2 y después 3. O sea que va
iterar por cada uno de los elementos de la lista. Después el otro es el while, ¿no? La forma simple del while. O sea, hemos definido una variable entera, num igual a 0, mientras num sea menor a 10, va a imprimir. Y esto va a ir sumando, o sea, primero num va a estar en 0, después le suma, o sea, primero está en 0 porque está declarado acá en 0, después acá se convierte en 1, en 2, en 3, hasta 9, entonces en definitiva va a mostrar por pantalla desde el 0 hasta el 9. Es similar al for que habíamos visto acá. Estos dos son equivalentes y estos dos serían equivalentes. Lo vemos ahora en el código. Bueno, acá nos vamos acá a ciclo de control. Entonces, en ciclo de control, en el archivo, tenemos los distintos ejemplos. Acá está el ejemplo que les expliqué recién del for, usando el in para recorrer la lista, usar el for each con la función flecha, que la vamos a ver luego, esta función flecha, que se utiliza mucho. Acá hay el for each utilizado de otra forma. Y por último, el while. Entonces, esto lo vamos a ejecutar, les pido que lo ejecuten y pueden hacer algunas pruebas con estos ejemplos sencillos que nos sirven para probar y entender bien cómo funciona. Entonces, nos aseguramos con control S o nos vamos al menú, lo guardamos y Dart 3.4, el nombre del archivo, y lo vamos a probar. Entonces, fíjense que acá está medio complicado para verlo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es poner un print y poner, por ejemplo, este ejercicio por 1, por ejemplo. Y así vamos separando los ejercicios para que lo muestre bien. Ejercicio in. Ejercicio for each 1 y ejercicio for each 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En uno se usa la función flecha y en el otro utilizamos directamente la llave. Y este sería while. Ya pensamos en la posible salida, así que ahora lo tendríamos que ejecutar. Ahora había uno nomás, así que guardamos, limpio y ejecuto. Bien, entonces ejercicio for nos imprime desde el 0 hasta 9. Ejercicio in nos muestra cada uno de los ejercicio in nos muestra cada uno de los elementos, itera por cada uno de los elementos de la lista y lo muestra. Después teníamos el for each 1, que es el que utiliza la función flecha, que itera, ¿cierto?, por los tres elementos. Después tenemos el for each 2, que también itera por los tres elementos, que es este. Y por último, el while, que va del 0 al 9. Y recuerden esto, lo que les decía, que está en el archivo de los operadores, que por ejemplo, si tenemos por ejemplo, vamos a declarar int número 11, cualquier cosa, igual a 0, entonces número 11 es igual a número 11 más 1. Eso es equivalente a número 11 más. Es lo mismo. Entonces, acá tenemos, está en 0. Si le sumamos 1, número 11
va a ser 1. Y acá si le sumamos 1, número 11 va a ser 2. Quiere decir que si hacemos un print de número 11, tendríamos que tener un 2. Porque estaba en 0 cuando lo inicializamos, le sumamos 1 y después le sumamos 1 más. Por lo tanto tendría que estar en 2. Bien. Entonces acá podríamos poner test número test, lo vamos a poner var más es, y vamos a aprovechar para usar la interpolación. Y acá me falta cerrar. Bien, entonces ahora guardamos y esto nos va a quedar al último, no importa, pero ahí estaría. Entonces el resultado de este print dice que test var más es 2.